Cuando pensamos en la deuda personal, nacional, digamos, pública o incluso de una empresa, de una pyme, pensamos en esta cuestión de una cesión de soberanía. La deuda como algo que empeñamos, algo que debiera ser nuestro, que suponemos que forma parte de ese cuerpo, pero que lo tiene otro y que nos condiciona. Desde Buenos Aires, Argentina. Para responder esta hipótesis nos acompaña Noemí Brenta. Gracias por acompañarnos, Noemí. Un placer. Bien, Noemí es doctora en Economía, docente de la UBA, investigadora del CONICET, autora de Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI e Historia de la deuda externa argentina de Martínez de Osa Macri. Y con Bruno Napoli, él es docente, ensayista, investigador en historia reciente, es coautor, entre otros trabajos, de La dictadura del capital financiero. Exactamente. Gracias por acompañarnos, Bruno. ¿Es así como lo planteamos? ¿La deuda es ceder algo que se supone que forma parte de uno como un cuerpo que puede ser una nación, un colectivo o una persona, una empresa? ¿Quién quiere empezar? Sí. Depende. A ver. Depende porque vos contrajiste, quien sea la persona física o el Estado, en particular una empresa, contrae una deuda, a cambio recibe algo. Entonces depende de qué es lo que recibe, qué tipo de activo recibe y las condiciones de la deuda. Entonces si vos comprás, por ejemplo, un préstamo hipotecario, vos comprás un departamento con un crédito a 40 años y una tasa de interés fija, ponele que podés pagar en cómodas cuotas, bueno, podés comprarte una casa. Sí. Y eso es constructivo y te da algo. Ahora, si simplemente un país toma una deuda que es un valor financiero generado en la esfera financiera y para timbrarse, eso es un perjuicio, una pérdida de soberanía y a cambio de crearse un agujero en las finanzas y en la población, someterla a la esclavitud de los deudores. O sea, una cosa es financiarse, entiendo lo que está diciendo eso, es vos no tenés el dinero para comprarte un departamento ahora, entonces vas al banco que te lo presta, digamos, el banco es en parte dueño de esa propiedad, o por lo menos tiene alguna garantía. Es una hipoteca. Una hipoteca, exactamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es la financiarización de por sí, o en sí, ¿no? El punto, claro, A ver. está bueno, pero hay una cuestión ahí. La persona jurídica toma una deuda. La persona física, digo. Bien. Lo de la casa y lo del banco. Entonces ahí estás hablando de persona física, banco. Y un bien que vos te lo vas a quedar, no le vas a sacar una renta. No va a haber flujo sobre ese capital. Pero cuando hablas de un país, hablas de una persona jurídica. Y hablar de una persona jurídica que toma deuda con bancos internacionales, como hizo ahora con el Banco Central de China, y en teoría no es para comprar un capital y quedártelo, sino para comprar un capital que genere un flujo y después una posibilidad de repago, ¿no? Digo, para eso tomás deuda. Claro, invertir para después tener una posibilidad de repago y poder pagarlo. Pero y acá se suman varios problemas. Es decir, ¿qué haces con ese dinero? ¿Estás cubriendo deuda anterior o te estás capitalizando porque te faltan inversiones? Bueno, ahí ya tenés un primer problema. Y el segundo, que es cuando la venís chocando de una manera sistemática en los últimos 4 años, como este gobierno, sin plan económico, es que ya terminás pidiéndole plata no a un banco, al Fondo Monetario Internacional, que no es un banco. Y ese es un problema serio, porque las condiciones también son distintas a las que pueda poner un banco con el intercambio de monedas, por ejemplo, Sí, con claro. la reserva de 2 bancos centrales. Pensando en China, sí. Claro, estaba pensando en China Sí, también. sí. Entonces ahí tenés, como se te suman varios problemas a esto que planteaban de la característica de una deuda, una persona toma una deuda, se capitaliza, pero ahora estamos hablando de una persona jurídica país, Argentina, que tiene que tomar plata para invertirse y sacar un flujo para poder pagar esa deuda, pero encima lo está tomando ya ni siquiera con bancos, sino con un organismo que no son bancos, son prestamistas. Exactamente. Tomar deuda para pagar deuda es un círculo vicioso que, a menos que haya ciertas condiciones, por ejemplo, que el país crezca, que la deuda se vuelva mucho más chiquita y manejable, a la larga, más que a la larga, a la corta, significa una permanente salida de recursos que se podrían usar para otra cosa, pero que se usan para la acumulación de los acreedores, porque en realidad la deuda con el fondo, por ejemplo, no es que le pagamos los intereses y los recontra sobrecargos que nos cobran
al fondo solamente, sino que lo que le pagamos al fondo, los intereses, se le dan a los países miembros del fondo. No es que Claro. lo cobran ellos, lo cobran, O sea, los porque es una financistas del bolsa. fondo. Claro, el Fondo Monetario es un fondo de monedas. Y algunos nos prestan, porque el fondo le dice, préstele a la Argentina en esta condición. Y reciben un interés por eso. Y la verdad que es bueno. Entiendo que el mecanismo es como lo plantea Noemí, pero digamos, uno también pensaría que en 2018, más que el fondo diciéndole a los países que presten a Argentina, fue su principal accionista Estados Unidos diciéndole al fondo, préstale a Argentina porque hay que sostener ese proceso político en aquel momento. Porque hay que pagarle a los fondos de inversión, a los que compraron Levax, la fuga de capitales, hay que darle los dólares para que se vayan. Las reservas que entraron, lo que desembolsó el fondo en la Argentina entre 2018 y 2019, en esos 13 meses, entero salió. Entero. Como fuga, sí, Es va que- como es que salida. se planteó un problema Sí. serio también, de nuevo, la persona jurídica República Argentina, con una irresponsabilidad absoluta, en el 16 toma 35 mil millones de dólares con privados, en el 17 35 mil millones de dólares con privados, y en el 18 le dicen los privados, no hay más plata. Claro. La toma del fondo, y como dicen a mí, se va a esos privados que habían tomado, más deudas más viejas, ¿no? Porque ellos se pagaron varias Sí, deudas. sí. Varias deudas. O sea, es un dinero que entró y salió, que por la ley de partida doble está registrado. No es fuga, ¿eh? Sí, No hay bueno, fuga. claro, es salida. Es salida. Fuga Claro. es ilegal, salida Exactamente. es legal. Exactamente. Pero se Pero se son, destinó a eso. son los colores de, digamos, de decir, totalmente blanco, amarillo, negro. No se puede ir en negro toda esa carreta de dinero. No. Se va con mecanismos que son legales, pero, Bueno, pero cuando son menos leg- ilegítimos. No, pero son legales porque vos sos una persona jurídica que tomó deuda y la tiene que cubrir. Tomás otra deuda y cubrís esta. Por eso lo tenés registrado en el Banco Central. Ahora, el problema es que sigas tomando deuda para pagar deuda y no para capitalizarte y para generar una renta que te permita el repago rápido de eso. Ese es el gran problema de la Argentina en los últimos años, que sigue haciendo negocios con prestamistas. Bueno, ahora la combinación del último año igual fue particular, ¿eh? Porque Argentina le pide a varios bancos Sí. y además para pagarle al fondo y además le pide al fondo. Sí, lo que tuvo de positivo, digamos, es, porque es otra cosa que hay que tener en cuenta, es la moneda en que se contrae la deuda, ¿no? La deuda en pesos y bajo legislación nacional es bastante más manejable que la deuda en moneda extranjera, y la deuda, si se coloca tomando los excedentes de los otros organismos públicos, que es lo que hacen la mayoría de los países, porque el Estado necesita financiarse también. Fíjate que es mucho más fácil renovar deuda que tiene el sector público, otros organismos del sector público, que la que tiene el sector privado. Claro. Entonces también todo eso lo tenemos que mirar. Claro, no es lo mismo tomar deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para hacer una obra y después vos de alguna manera manejás la variable más importante para devolverla, que son cuánto vale un peso, ¿no? Como tenés el Banco Central, esos mecanismos, que ir a pedir en dólares cuando es Estados Unidos el que maneja cuánto Claro, te va a sea salir. un banco, sea Sí, sí. un organismo Igual multilateral. en lo que cualquier sea. moneda, en dólares, yuanes o la moneda Sí, que quieras. claro. Porque después vas a necesitar dólares para pagar los yuanes también, ¿eh? Claro. Digo, o sea, siempre vas a necesitar dólares mientras no sea tu moneda. Cualquiera que no sea tu moneda es divisa, ese es el problema también, ¿eh? Digo, esto que hicieron este último año, 2023, de ir tomando deuda en otras monedas para cancelar la deuda principal, también es un problema, porque a la larga esas monedas voy a tener que comprar dólares, a ir al mercado de cambio para devolver las monedas esas que pedí, que no son mi moneda. Entonces también es un riesgo. Pero digamos, yendo al ejemplo un poco bobo, digo, prefiero tener varios deudores, Claro, varios usureros, varios que tener, acreedores. Sí, que claro. tener uno grande, que es el matón más grande del barrio, ¿no? Digamos. Este último desembolso del fondo, en octubre, no lo hubieran podido hacer, perdón, octubre, Sí. estamos recién empezados, pero esto pasa tan rápido. En septiembre Sí. no se hubiera podido hacer si no hubiera conseguido la Argentina el préstamo puente Eso. de la CAF, ¿no? La Exactamente. Corporación Andina De del Fomento, Qatar. de Qatar, todo eso, porque eso presionó también al fondo de ser desplazado como acreedor y no nos afloja un poco Sí, la soga al CAF, cuello. Qatar y China ponen Y un China, dinero claro.
con un interés que por momento puede ser peor que el del fondo. Ese también es un problema. Es que es muy porque viste que cortoplacista, tienen ¿no? Esa es otra cuestión. cláusulas Sí, sí, secretas sí, sí. en esos Sí. acuerdos. Que desconocemos. Sí, Ahora desconocemos. también los sobrecargos del fondo. Yo estuve mirando justamente, no traje el papelito, porque los sobrecargos del fondo son una locura. Estamos Son una pagando más de sobrecargos que de intereses. Sobrecargo por monto, porque el monto es muy grande. Sobrecargo por tiempo, porque los plazos para devolverlos también son grandes. Y los básicos sobre los DEX, es realmente O sea que cuando un decían, espanto. perdón, Noemí, cuando decían el fondo tiene tasas mucho menores que otros prestamistas, Macana. es macana porque, digamos, viene por el otro lado. No te cobran interés, pero te cobran estos sobrecargos. Ahora, el otro día- Me río porque Sí. en tus libros tenés un estudio tan detallado de los acuerdos, tan detallado, es una cosa increíble. O sea, siempre te cito, porque se tomó el trabajo de hacer eso, de mirar esos Uno por acuerdos. uno. Y Uno son por tremendos, uno. es uno más terrible que otro. vos decís todos los acuerdos que Argentina... Todos No, los todos acuerdos, los que por cerró eso con- me llevó Todos 5 los años la acuerdos. tesis. ¿sí? No, todos los acuerdos. Incluso hay uno en el anterior, en el último del anterior, que mencionás, hay algunos acuerdos que llegan a un punto y de golpe ves que el gobierno ajustó más. ¿Qué pasó, muchachos? Claro. Y el gobierno está diciendo, no, fue lo que nos pidió el fondo y el fondo no había pedido tanto. Claro, Digo, a veces también sí. funciona como una Y- excusa de ajuste el acuerdo firmado. Digo, esto... O sea, de poli bueno y poli malo, digamos. Claro, incluso el mismo fondo lo reconoce Sí. en algunos papers, que hay gobiernos que recurren al fondo para justificar las medidas Los- duras que quieren exactamente. tomar. Entonces el fondo por ahí no les pide tanto. En la Argentina la mitad de los acuerdos fueron así, la mitad, no te digo ¿En serio? uno o dos, la mitad. No, hay que leerla. A ver, léanla, por ejemplo, léanla. dame un ejemplo histórico. Bueno, el segundo de la dictadura, por ejemplo, o los dos de Krieger Bacena, Claro. ¿no? Gobierno Ganía, el primer acuerdo con el fondo de la dictadura, el primer stand-by, si querés, estábamos muy escasos de dólares, así, había realmente problemas de balance de pagos y tenía unas ganas bárbaras el fondo de prestarle a la Argentina. Ahora, el segundo ya no se usó, porque ya estaban los préstamos de los bancos, ¿no? La expansión, esa plétora de capitales que se colocaba a la fuerza y que tomaban acá con mucho gusto. Y por otra parte, las condicionalidades, por ejemplo, se dio el gusto la dictadura por primera vez en un acuerdo con el fondo de poner que iba a disminuir el salario real. En general todos, viste, son bastante hipócritas y el vocabulario es bueno, ajustar para un crecimiento futuro. Ahí no, directamente ponían, bueno. O sea, dijo, claro, esta a mí cosa. el fondo vino y me pidió que haga un ajuste salarial, una rebaja salarial para Me poder... recomendó algo. Cuando por ahí Me el lo fondo lo que quería era En colocar la- el dinero, financiarizar ahí la cuestión y tampoco estaba pidiendo tanto. Claro, y el segundo no era necesario. El de 76, como te digo, sí, el segundo, ya el balance de pago estaba bastante bien porque estaban necesitando capitales. El de Krieger Bacena, los dos, que fueron de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, Sí. no, que justamente Onganía. revolucionaria porque querían reorganizar el país. Lo segundo, reorganización, ¿no? El último, también pidió 2 acuerdos con el fondo, no usó ni un dólar, nada, porque pidió en los mercados internacionales. Pero sirvió para justificar el ajuste. Pero hay, digamos, uno lo que escucha cuando vos decís, vas al fondo, que supuestamente es el acreedor de última instancia, ¿no? Vas y pedís un crédito, en plena dictadura en ese momento, más allá de la ilegalidad, ilegitimidad, digamos, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué el fondo va y pone ese dinero? Van a decir, es una obviedad, digo, tener financiarizado un país o endeudado es parte del negocio, es parte del tongo, porque de alguna manera lo condicionás. Pero al mismo tiempo no le pedís nada o no le pedís tanto. Digamos, ¿dónde está el tongo de tener, el negocio, no el tongo, a eso me refiero, de tener financiarizado endeudado un país? Porque parece una obviedad para ustedes, pero por ahí lo pueden explicar. Bueno, hay 3 cosas, perdón, pero no estoy monopolizando. No, por favor. Después me Tranquila, callo. dale. Hay 3 cosas. Bueno, la primera, se supone que el fondo le presta a los países cuando tienen dificultades para enfrentar los pagos internacionales, ¿no? Que le tienen pocos dólares. Pero tener atado a un país significa presionarlo para que se formatee, ¿no? Con el libre comercio, que se abra el capital extranjero, o sea, en favor de los intereses estratégicos, principalmente norteamericanos, de los países del G7, y según las etapas históricas de la globalización, del capitalismo industrial, financiero, etcétera. Y la tercera cosa, que es
esto hay que investigarlo bien, porque no se dice mucho. El fondo de algo tiene que vivir. ¿De qué viven los institutos, las instituciones financieras, los bancos, todo? De tomar plata y prestarla, de los intereses que le cobra a los países acreedores. Bueno, el fondo ya tiene la plata, pero la tiene que colocar, porque si no, no puede pagar sus gastos. Entonces, la Argentina es de los pocos países de ingreso medio, o sea, no somos ni muy ricos ni muy pobres, que tomamos unas enormes cantidades de plata del fondo y prácticamente hemos mantenido el fondo mucho tiempo. Por ejemplo, durante los 90 les pagamos prácticamente la totalidad, la mitad de los gastos administrativos. El fondo tiene, los principales gastos son para funcionar y para pagarle los intereses a los países que prestan. Bueno, y ahora también les estamos pagando la mitad de los gastos que tiene el fondo. Necesita poner plata, se les estaban acabando los deudores importantes cuando le prestaron a Macri. Pero por eso al principio decíamos, aclaremos que el fondo no es un banco. No, claro. Es un prestamista y tiene sus propias condiciones. Y son muchos los socios, son 190 países. Creo que los pocos países del mundo que no participan del fondo deben ser Cuba, Corea del Norte y Andorra, creo, el Reino de Andorra y alguno más, nada más. Ajá. El resto de China, Venezuela, pasando por Grecia, todos son parte del fondo. Y todos pagan una cuota en DEX, que hay que pagarla, que la establece, en nuestro caso, el Senado. Claro, la cuota se fija una vez, la establece el fondo, cuando el país entra. Y después, cada 5 años la revisa, es como la cuota de ingreso al club. Cada 5 años la revisa, a veces la aumenta, a veces, generalmente, más bien, no la aumenta. Entonces, cuando la aumenta, hay que integrar la diferencia. Claro, el Congreso tiene que aprobarlo. Y eso se paga sistemáticamente, aunque vos no tengas deuda con el fondo. Sí, sí. Por eso cuando se escucha a veces el relato de con Néstor pagó y nos fuimos del fondo, no nos fuimos, seguimos siendo socios, seguimos pagando nuestra cuota. Por eso después de la crisis del 2008 hace una devolución de cuota, igual que después de la pandemia. Es una emisión de DEX. El fondo emite una moneda. Claro, sí, por eso. Entonces sería equivalente a la cuota que les habíamos pagado. No, la cuota se paga al principio. Sí. Y después, como te digo, se va integrando cuando el fondo dispone a aumentar las cuotas. En el gobierno de Cristina, digo. Hace una devolución de DEX. Hay una emisión de DEX en 2009 ante la crisis. Por la crisis del 2008. Entonces al país le tocan algunos DEX y después con la COVID, pandemia, 650.000 millones de dólares emite el fondo del DEX y a la Argentina le tocan cerca de 5.000 y con eso le paga el fondo. Todos los socios del fondo están poniendo dinero, están pagando su cuota, tienen una estructura que mantener. Hay un sentido de deuda ahí, de mantener, como decís vos, esa estructura. Pero además, hay un montón de satélites que también van a vivir de esa deuda, como nos pasó a nosotros con la deuda de Macri, que saca la deuda del fondo y que se la da ¿para qué? Para pagarle un montón de fondos buitres, de fondos de inversión, que vive también de esa deuda, con lo cual eso también cobra sentido en un mundo financierizado. Tenés un montón de delincuentes, porque no se los puede definir de otra manera, que viven de que tu país se endeude con el fondo y que yo cobre de los dos. De alguna manera se las voy a sacar. Ahora, eso es acuerdo del fondo, pero también de los gobiernos locales, porque eso no lo hizo el fondo, lo hizo un gobierno nacional elegido en elecciones que su legislación se lo permite. Bien, y ahí tenemos un problema interno también. Ahí la historización, digamos, de esta cuestión, porque empezaba un poco a historizarlo Canumí, decía, el fondo tenía unas ganas de prestar y de poner la plata, y yo decía, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el fondo está con tanta ganas de desembolsar? Porque hay un sistema financiero que se alimenta de ese dinero. Y me acuerdo que hemos charlado en su momento de esos mecanismos legales, ¿no? Que permiten esto o que impulsan esto. Vos me acuerdo que me decías, seguimos con la misma ley de identidad financiera de la dictadura. Sí, de febrero del 77. Se renueva al público, cuéntenle un poco cómo es que Argentina todavía sigue manejándose en términos legales con esa ley. Y es muy particular, porque la ley es una ley pensada en un momento de concentración financiera por una dictadura que estaba asesinando a sus propios ciudadanos. De hecho, es de febrero del 77. Claro. Es de concentración en pocas manos de todo el capital. Tiene 18 reformas en democracia. 18 y 19 reformas. Ahora, cuando vos lees la ley, digo, ¿cuántas cosas quedan afuera? Mercado Pago te queda afuera, por ejemplo. Claro. Las fintech te quedan afuera. ¿Por qué? Porque si yo leo la ley, digo, ¿qué no prohíbe? Bueno, lo puedo hacer. Sí, y la ley empieza diciendo eso. Sí, todo lo que no esté prohibido se puede hacer. Entonces, digo, eso es impresionante cómo no se moderniza esa ley, no se actualiza y no se democratiza un poco más. O sea, que ahí la libertad avanzó, digamos, me viene a la cabeza esta cuestión de que se puede hacer cualquier cosa dentro de lo que genere algún plusvalía. Está bien, pero también tenés legislación de los 90 que es la que permite el financiamiento del Estado para tomar deuda. Claro. Y que después
acá hubo un problema con la deuda de Macri, que la toma, todo el mundo lo acusó de que no pasaste por el Congreso, por acá, por allá. A fin de año manda el presupuesto al Congreso y cuando el Congreso aprueba ese presupuesto de lo actuado, de lo por actuar, le dio legalidad. Ya está, perdiste, no reclames más. Ese es un problema nuestro también, no es del fondo. Y, bueno, sí, claro, el Estado capturado desde la dictadura tiene todavía muchos estamentos en los que permanecen los mismos o los descendientes. Y claro, sí. Capturado desde la dictadura, esa es la definición. Sí. Capturado desde la dictadura, porque nunca más se recuperó la Argentina en términos económicos de esa dictadura. Claro. En los 90 se reforzó esa legislación que benefició a los bancos cuando, de hecho, hizo el cambio del formato de deuda. El cambio de formato de deuda es en los 90. Y la prórroga de jurisdicción, es decir, la posibilidad de tomar deuda en el extranjero que estaba prohibido, apareció desde la dictadura. Exactamente. Digo, ese cambio es muy particular y permite que este formato de financiación, donde ganan unos pocos jugadores locales y extranjeros, siga funcionando. A ver, me voy a poner en el traje, el saco de un cerebro periodista, pero le voy a decir, paren. Ustedes me están diciendo que la deuda pública externa lo único que hace todo el tiempo es financiar un aparato burocrático que es el FMI y en definitiva retroalimentar un capital privado que, por ejemplo, en su momento a fines de dictadura vemos como una estatización de deuda privada, sí. Pero también, vos me decías, no es fuga, porque en términos legales no lo es, pero digamos cuando el Estado financia un dólar especial más barato que los privados puedan acceder a ese dólar para poder pagar deuda privada, es parecido a una estatización de deuda. Y eso pasó en los últimos años. Eso no es fuga, pero digamos, es parecido. La estatización de deuda fue fatal. ¿O no? Sí, no es fuga, pero dado el monto, que no se sabe exactamente, pero se calcula en alrededor de un PBI, 400.000 millones de dólares, que está en el exterior y que no está declarado, eso es fuga. Eso es fuga, porque si no está declarado quiere decir que salió por canales ilegales, por ejemplo, el corralito o Pero digamos, el mecanismo a grandes rasgos, el mecanismo, es muy poco, el Estado toma deuda. El mecanismo es legal. Si yo quiero formar activos en el exterior es legal. Pero ahora, lo financia el Estado, ¿no? Digamos, estamos hablando siempre de un financiamiento que es estatal. La deuda externa puede ser dinero privado que yo lo pueda. Claro, vos podés cobrar tu frondoso sueldo de periodista acá en Canal Abierto ahora, cambiarlo a dólares, abrir una cuenta del exterior y llevar la guitarra al exterior. Y eso no es fuga. No, es ilegal. Claro. Mientras el Banco Central y toda su legislación te permita formar ese capital en el exterior. Ahora, lo que hagas allá afuera es otro problema. Porque vos de ahí lo podés cambiar de paradero, lo podés llevar a... Y desaparece la trazabilidad. O sea, puede aparecer en un paraíso fiscal y en un lugar, bueno, ya en Uruguay vas a estar bastante protegido. Sí, cuando podamos desembarcar en Uruguay. Vas a estar bastante protegido. Sí. Pero digo, es un drama, porque tenemos una legislación que permite muchísimo estos negocios y, viste, cuando vas a jugar al fútbol que decís, primero marcame a los míos. O sea, que aquí van a jugar. ¿Para dónde van a patear los míos? Es político el problema, eso es lo que está diciendo. Es enormemente político. Es político, en definitiva. Sí, bueno, lo político, lo económico, es social, sí. Es social. Pero, a ver, cuando es social, acá muchas veces charlamos con esta cuestión de, Cristina lo mencionó como bimonetarismo, esta cuestión de esta obsesión con el dólar también que tenemos, ¿no? Digamos, los argentinos. Sí, cuando pensaba me quedé enganchada con lo anterior. Es una cuestión de poder. Ahí está, cuando vos decís político, está referido al poder. Claro, exactamente. Ahí está. Pero digamos, venía esta cuestión de ese bimonetarismo, esta situación de que haya un dólar tan codiciado y circulando, que todos sepamos cuánto es la cotización, es muy raro, eso no sucede en ningún lugar del mundo. Porque nadie tiene la inflación que tenemos nosotros. Bien. Pero países que la han tenido, por ejemplo, Brasil, que tuvo una hiperinflación en los 90, ¿no? Que derivó en el plan real, tampoco están dolarizados. No se fue a la bimonetarización. Bimonetizar, es decir, aquí hubo una configuración desde la dictadura también que le abrió la puerta a la dolarización, a la bimonetización y que se quedó, que pero posteriormente se quedó. Está atado y muy vinculado a esta cuestión del sobreendeudamiento. Exacto. ¿No? Tal cual. Por eso no es cultural, ¿eh? El tema de volcarse a dólar no es cultural, como dicen algunos, no, es una costumbre argentina. Claro. No, para nada. Las condiciones económicas te llevan a protegerte ahí o a hacer negocios por ahí. Pero además es como...
creo que esto lo dijo algún funcionario del macrismo, que digamos, es como falopa para darle a un adicto. Digamos, si vos no conseguís esos dólares vía financiamiento con deuda externa, no podés sostener un sistema o un modelo bimonetario como en Argentina. Y sí, requiere una reforma fuerte. Ya los que quieren hacer cambios fuertes de verdad, bueno, que eliminen la bimonetización de alguna manera. Por ejemplo, ayer Massa decía, para los evasores, en el debate presidencial, para los evasores, penal cambiaria y penal tributaria. Bueno, por ejemplo, también otro ejemplo histórico, 1934, ¿no? 1933, plena crisis de depresión, repobreza. Roosevelt saca un decreto por el que obliga a todos los que tenían dólares oro, ¿no? O sea, oro amonedado, a vendérselo a la Reserva Federal y terminaba cayendo en el Tesoro. No me acuerdo si era paridad, ponele $20 la onza, algo por el estilo. Y una vez que ya junta todo, bajo pena de cárcel, bajo pena de preso. El que no lo hacía, bueno, fue una situación de tanta emergencia que hubo que acatarla. Todavía los conservadores lo están llorando, ¿no? Las fundaciones, etcétera. Una vez que ya tuvo todos los dólares oro, tuvo todo el oro, devaluó a $35 la onza. Y con la diferencia, como si el Banco Central compra dólares, ponele a 400, a 365, y después devalúa a 800. Con la diferencia en eso, ¿no? Lo que es el aumento de valor, hizo un fondo de estabilización con el que financió un montón de obra pública, transferencia para la gente, y qué sé yo, para levantar la economía. Bueno, eso se pudo hacer en una situación de emergencia. Entonces, cuando hay suficiente poder acumulado en la construcción de poder, cierto consenso, y se puede tomar alguna medida fuerte, así como nos llevan a las crisis, las hiperinflaciones y todo eso incluso lo dicen incluso organismos internacionales, es necesario que haya una gran crisis para inducir medidas inaceptables antes. Claro. Si hay una gran crisis, realmente tendrían que inducir este tipo de moneda para eliminar de raíz la bimonetización, la dolarización, y bueno, quedarnos con una moneda propia, no perder esa soberanía. Ahora estamos hablando de un nivel pero que no haya crisis. Yo francamente desearía algo mucho más gradual y sin crisis. Pero además, igual sin plan económico no hay forma de... Absolutamente. Sin una planificación no hay forma... Porque pensaba en este ejemplo que diste de esa devaluación, después de comprar ese oro, de tener ese oro, el gobierno local hace un mes hace una devaluación sin tener los dólares... Pero fue para otra cosa. Que yo pensé que iba a durarle por lo menos 2 meses. Y al mes se la comió la devaluación con la inflación que hay. O sea, pensé que iba, incluso aunque sea, a durar un poquito más. La extensión de los beneficios de esa devaluación. No duraron nada. Es impresionante. Que el gobierno ni creía que esa devaluación, no quería hacerla. De hecho, el fondo pedía, lo dijo Rodrigo Valdés, 100% de devaluación. Hicieron 20 y pico %, bueno, para poder liberar el desembolso, porque estaban todos agazapados, ¿no? Organizando un golpe de mercado, esos saqueos y robos organizados, y todo eso convergía a generar un caos para inducir, no sé, una salida anticipada del gobierno. Y ahora tiene el paralelo a 800, a menos de un mes de esa evaluación. Es increíble. Es increíble lo poco planificado que está y el desorden general que hay en términos fiscales, pero el desorden grande que hay. Porque recién mencionabas algunas leyes, ¿no? Es decir, ser duro con la evasión, la elusión, todas esas leyes ya existen. Y está registrado todo eso. Habría que aplicarlo. Pero bueno, tenemos un desorden fiscal muy grande y muy regresivo además, ¿no? Digo, 4 o 5 puntos del PBI son para subsidiar a los más ricos. 3 para subsidiar a nosotros, la clase media, y menos de 1 para subsidiar a los pobres. Desorden grande, que te genera una pérdida enorme de dinero. Claro. Claro, porque, digamos, lo que está, uno de los ejes, uno de los temas que se están debatiendo en esta campaña, en estos últimos meses, es la injerencia o no del Estado en la economía. No es que el Estado no tenga, digamos, no es que Argentina carezca de un Estado presente en la economía. El tema es a quién favorece y a quién beneficia, ¿no? Porque vos decís, digamos, no es que no hay subsidios a la riqueza o a los sectores más acomodados, o incluso a estos sistemas de financiarización, ¿no? Digamos, billeteras virtuales incluidas. Están hechos, ¿no? Desde la dictadura, desde el menemismo, desde la restauración macrista, todo eso se reforzó para un Estado que favorece, ¿no? Hood Robin. Claro, pero el discurso hoy es
hay que liberalizar la economía y quitar controles. Quitar controles es favorecer todavía aún más, ¿no? Más la concentración, más lo privilegio. ¿Sí? No, aparte igual técnicamente es imposible. En términos materiales no hay forma de hacerlo. Por ahora, o sea, tiene que ser muy salvaje. Tiene que poner una bomba en serio, ¿no? Por ejemplo, una dolarización. Sí, pero no solamente que eso. liberar y decir que compitan las monedas. Eliminar cualquier tipo de control. Okay. Digo, necesitas que funcione el semáforo para ir manejando. Claro. Eliminar cualquier tipo de control sería que deje de funcionar el semáforo y vemos qué pasa. Claro, que es eso, tiene que funcionar lo mínimo. Claro. Materialmente no hay forma de hacerlo, pero bueno. Es Pinochet, ese es el estado de Pinochet el que buscan. A ver. El que buscan los liberales. Eso. Claro, fue así. Tal cual, un estado muy represor para impedir cualquier protesta, cualquier resistencia, y la concentración en los ricos y de todo, de los bienes, de las rentas, de la educación, de la salud, y que los pobres se queden ahí. Y una sociedad totalmente polarizada, con ricos y pobres. Y muchos pobres y pocos ricos. Sí. Pero entiendo que el pinochetismo también tuvo como característica, volviendo a este tema, una creciente financiarización de la economía chilena, ¿no? Como mecanismos de bolsa, mecanismos de financiarización, que creó... En beneficio de unos pocos. Claro. Eso digo, en definitiva... No existe el milagro chileno, como lo vendieron estos muchachos. No existe, nunca existió. Son todas mentiras. Todas mentiras, pero una mentira tras otra. Lo que pasa es que se permiten decir cualquier tontería. Pero igual que Perú... sano, entre comillas, financieramente, ¿no? Digamos, pues son lugares donde hay crisis económicas, crisis políticas, se sacude, no sé qué, pero el sistema financiero está bastante sano, pareciera. Pero funciona así, ¿no? Como que van por otro camino. Pero no es lo principal de la economía. Claro, o sea, entiendo. en un país que tenés que mirar cuánto produce, los precios también, el empleo y la distribución. Sí. La producción, la economía es la producción de bienes y servicios. Y se ha primarizado la Claro, economía chilena, la industria se destruyó ya desde Pinochet, que venden vinos, salmones y frutas y lo que tenga que ver. Sí. Pero ellos plantean que los servicios pescado. financieros son servicios, ¿no? Y Lo es que algo pasa se que vende. Y la educación también es un servicio, porque ellos están en la Está OCDE. bien. Entrar en la OCDE significa que la educación es un servicio, claro. por lo tanto Claro. puede mercantilizarse. Claro. Pero lo que dice Noemí, no puedes fijarte en eso. Una economía como la Argentina, con tan poca población, con tantos recursos, de los poquitos regiones en el mundo que produce alimentos y energía. Lo financiero, ¿cuánto puede ocupar de una economía que produce bienes y servicios? 20%. No te puede ocupar el 80% de tu debate económico, claro, o mucho menos. Y claro, estoy diciendo bueno, pero no te puede ocupar en una economía como la Argentina, sobre todo. Porque una economía como la Suiza o la Noruega, entiendo que lo financiero ocupe mucho más. Claro. Pero nosotros producimos alimentos y energía. ¿Sabés cuántos lugares producen alimentos y energía en el mundo? Estados Unidos, Rusia, Ucrania y nosotros, nada más. Bueno, es que los alimentos... El resto nos compran. Europa compra alimentos y energía. China compra alimentos y energía. La India compra alimentos. Es increíble. Es que, Bruno, lo que vos llamás alimentos, y yo también, lo piensan como commodities, que en definitiva es el mecanismo, ¿no? Financiero, la financiarización. Finalmente va a ser, ¿no? si es un poroto acá, va a ser comida en otro lado. Así que no importa. Estamos de pero acuerdo, lo producimos nosotros. pero se piensa en términos de está bien. producto financiero. Son ¿no? son mercados especulativos también, Claro. dominados por grandes operadores y financieros. tienen sus propios mercados a futuro, como el mercado de Chicago. Rosario. Bueno, y Acá, Rosario. sí. Pero digo, no, lo financiero en esa discusión de producción de bienes y servicios para tan poca gente, la mitad de la población de Alemania son 85 millones, nosotros somos 47, no puede ocupar tanto lugar. Entiendo. No puede ser el centro de discusión una deuda tras otra para pagar deuda y no para capitalizarte, o para producir un flujo que te permita pagar, o que te permita, no sé, tener mejores caminos, más escuelas. Claro. Estamos discutiendo hace años deuda para pagar deuda. El negocio de pocos, y locales, muchos locales, Sí, negocio claro. de pocos, de muchos fondos locales. Y son siempre cuestiones a corto plazo, ¿no? Que es esto que decíamos. Es la conseguimos- visión, sí. Mirá, Ir tapándolo. estaba leyendo el libro de este funcionario del Fondo Monetario que es... Werner. Sí, no quería ni mencionar. A la gente que no me gusta no la nombro. Pero sí, decidimos tal cual. Que críticamente decía, bueno, hablaba de estas cosas y... Estábamos hablando de la cuestión financiera, de la deuda, para tomar deuda, y decía que le critica muchísimo a Caputo. Y decía justamente que Caputo, que les decían el Messi de la finanza, pero que nadie lo conocía en realidad, que solo tenía una visión a corto plazo. Esto que vos decías, Tapar el visión a corto agujerito. plazo. Solo a corto plazo, no tenía un poquito más adelante.
Y así son las finanzas, y así es la lógica en la que nos sumergen a los países, en la lógica, en la financiarización. Sí, por eso no puedo, corto plazo. claro, por eso no podés puede ocupar crecer. tanto espacio la parte financiera de una economía como la nuestra. Es inconcebible que una economía como la nuestra, con lo que produce, siga discutiendo cuestiones solo financieras, el precio del dólar, Tiene la sentido. tasa de interés y cuánta deuda vamos a tomar. Y somos productores de bienes y servicios, y muy buenos Sí. productores, muy buenos. ¿Que necesitamos inversiones? Sí, pero en función de nuestro PBI, una inversión en serio, ¿de cuánto sería? ¿De un tercio de ese PBI? Digo, sería una inversión. El sector financiero está como mucho, alrededor del 5% del Producto Bruto. Nada. Como mucho. Y sin embargo ocupa la discusión y los debates económicos de los planes a futuro del 90% del tiempo. Sí, porque la agenda la establecen los poderosos, y los Exactamente. poderosos, justamente eso, hoy la finanza. Sí. No, y nuestra agenda también, nuestros propios gobiernos locales. Escuchame una cosa, el acuerdo de Macri fue de facilidades extendidas, no fue No, stand-by. fue un stand-by. Fue un stand-by de acceso extraordinario. Por de eso acceso- le dieron y el tanta nue- plata claro, y en tan poco tiempo. Y el que hicimos ahora también. Sí, no, el de ahora fue de servicio ampliado del fondo o Ampliado. facilidades Mirá, extendidas. ahí está. Sí, porque entonces nos da un poco más de plazo. Nos da, claro, ¿Qué extendimos hacemos el con plazo. eso? Porque usted, en un momento parecía en la charla que decíamos, bueno, el FMI en definitiva es un club de amigos, que lo que hace es... Amigos, No, digamos, ellos son amigos. No. Son países que tienen sus propios intereses puestos ahí en poner plata y Claro, recuperarla. pero ¿cómo haces para, digamos, estamos hablando de mucho dinero, de vencimientos que todo el tiempo lo único que hacen es que estés preocupado cómo lo tapas acá? ¿Cómo hacemos para tratar de pensarla a un mediano plazo? No, puede ser ir y buscar dinero en otros mecanismos de financiamiento, como puede ser el Banco de los BRICS, ahora que se abrió esa puerta, para tapar ahí y financiarte de otra manera, romper con el fondo. Siempre. no, romper me parece que no conviene, porque tiene que ver con, fíjate, Rusia, que la han sancionado, que los bancos rusos entonces no tienen que Y ahí continúa. hacer triangular, etcétera. Sí. No, pero a mí me parece que ir sustituyendo la deuda con el fondo por deuda con otros acreedores, así tomando préstamos en otros, ir devolviendo, en la medida que la Argentina pueda crecer, como decía antes, la deuda se va a hacer más pagable, más posible de pagar. Y que no hay, cuando dicen hay que pedirles más tiempo al fondo, digo, y seguir más tiempo abajo del fondo, ¿no? Cuanto más nos dure la deuda, yo creo que hay que cancelarla Me cuanto parece antes. que sí, hace falta también igual, no sé si una discusión, porque ya lo estamos discutiendo hace muchos años esto, pero digo, una decisión firme de gobiernos que tal vez agarren un diccionario, conozcan la palabra dignidad, lo que es ser digno, y plantearse que en función de la capacidad productiva de la Argentina tiene más chances de ser acreedor que ser deudor del mundo. Es increíble lo que produce. Eso es impactante cuando uno ve el recorrido, en tus libros se ve clarísimo, ves el recorrido, ves los formatos de crecimiento y de decrecimiento y el momento que piden plata pero no la usan y es el negocio de poco y decís, ¿en serio? ¿Seguimos haciendo negocios para unos pocos y creyendo que esta es la salida? O que, peor, que no hay salida, porque de última, la experiencia de algunos países como Rusia, por ejemplo, que ponías vos, son sancionados, dejan de pagar, su economía sigue funcionando, lo sanciona el mundo y la mitad del planeta sigue negociando con Rusia. ¿Quién va a dejar de negociar con la Argentina, con lo que produce Argentina, si el Fondo Monetario te sanciona? Claro. En serio, ¿quién va a dejar de comprar alimentos y energía? Porque la gente, viste, tiene la mala costumbre de comer todos los días. Entonces, ¿quién va a dejar de comprarnos? Tenemos más capacidad de ser acreedores de que ser deudores, pero tenemos una clase dirigente que realmente se ha comportado con un sentido de indignidad en los últimos años, y no importa el signo político. No, el otro día... No han cambiado el formato de legislación financiera que permita estos negocios privados. Argentina no es Perú o Haití. Podría tranquilamente ser un país acreedor. Y si es sancionada, vamos a ver cuántos países dejan de negociar. Es más, te voy el ejemplo de Cuba. Hace poco estuve en Cuba. Y me impresionó porque está sancionada por todo el mundo y tiene negocios financieros con todo el mundo. Tiene acuerdos comerciales Sí, pero la con verdad que Canadá. vive mal. Yo estuve en Cuba vive mal, y- pero digo, te di el otro ejemplo. Te da bronca porque Está bien, pero, el bloqueo Está bien, pero te di el otro destruye. ejemplo, que a pesar del bloqueo, España nunca dejó de hacer negocios, Canadá tampoco, Sí, digo. turismo, los Pero, hoteles. sí, pero aparte los acuerdos son directos, ¿eh? Y Cuba no tiene nada para ofrecer. Rusia, en cambio, fue sancionada y todos los países siguen haciendo negocio a pesar de las sanciones. Argentina tiene una situación particular para eso. Pero bueno, no tiene una dirigencia a la altura de esta discusión. Tienen que leer más a Noemí.
Sí, veo, te estás Bueno, citando gracias. mucho, ¿no? Bien. 100 pedacitos, 100 pedacitos. Sí, Bien. sí. Y si tenemos que pensar, yo me acuerdo hace 4 años cuando estaba terminando el macrismo, podíamos tirar una cifra que hablaba de una deuda externa, de una deuda pública equivalente Son dos al cosas PBI. distintas, Es deuda distinto. pública y deuda Ok. externa. Pero ¿se puede calcular hoy en cuánto está, no sé, la deuda externa o la deuda pública? ¿Ahí ¿se puede tirar un número o no? Yo no me animaría. Lo que pasa es que hay criterios distintos para evaluar la deuda Ok. externa. Por ejemplo, este último dato del INDEC de 276 mil millones de dólares que salió la semana Parece pasada poco, ¿no? es deuda externa del sector público más el sector privado. Claro. La mayor parte Ah. del sector público. Pero Ok. ojo, porque también la deuda externa, según la definición que se usa Sí. en la ley de administración financiera, eso también incluye la deuda emitida bajo legislación extranjera, aunque la tengan los locales. Entonces, la del INDEC dice solo es la de los no residentes, la que le debemos a no residentes, a los que no viven acá. Bueno. En cambio, La que está la la de de acá. administración financiera, por ejemplo, si vos tenés un bono emitido bajo legislación extranjera, se considera deuda externa. Claro. Entonces, bueno, la deuda total de la administración pública es un total más o menos en dólares de 400 mil millones. No me Pero quería no decir el está número, todo el no. dólar, no está todo el Claro, está todo en dólar. dólares. Se Está un pasa en dólares, 66% claro. en dólares y el resto Casi en un PBI. moneda doméstica. 400 Sí, millones de dólares. más o menos, sí, Sí. por eso, según el tipo de cambio que tomes para calcularlo. Igual según el tipo de cambio. Claro, porque si tomás 800 es Claro. una cosa, si tomás 400 Claro. ¿Cuánto el es de doble. tu PBI? O Ese sea es- que dentro de un par de meses puede ser muy distinto No, es que ese el número, es otro ¿no? problema. Tener Claro. 2 tipos de cambio o 15 tipos de cambio y con esa brecha, Claro. en serio, ¿cuánto es de tu PBI? No es serio poder calcular la relación de deuda con PBI con estos tipos de cambio y con esa brecha. Porque puede ser la mitad de tu PBI y todo el PBI según ese número. Claro. O sea que un programa de estabilización, digamos, en ese sentido, yo sé que es muy compleja la cuestión, digamos, es irremediable. Ordenar las cuentas. Ordenar las cuentas. Para Pero ordenar sin las cuentas- ajuste claro. sin un ajuste No, fiscal no. que destruya Ordenar a las la cuentas gente. fiscales de manera progresiva, digo, con esos subsidios que tenemos para La ricos macro, que son un lo que le montón. dicen la macro, Sí. ¿no? Y acuerdos dignos con el fondo, pero en serio, con una reprogramación o con un parate para poder empezar de nuevo con esto. ¿Eh? No se puede seguir sumando acuerdo sobre acuerdo sobre acuerdo. Bien. Aparte ya es casi imposible leerlos. Sí. Una cosa buena. Ah, que tenemos una buena noticia, que hasta ahora- una buena que hay que tener en cuenta Sí. también. Que el año que viene se termina el stand-by con el fondo. Sí. Entonces tenemos un poco de respiro, Poco un de aire. tiempo, hasta que empezamos de nuevo en 2026 a pagarle al fondo, solo le tenemos que pagar los intereses, porque ya se termina de pagar el stand-by, el fondo nos está prestando la plata para pagarle el stand-by a Macri, Bien. de Macri. Ujú. Entonces eso es una ventana que hay que El aprovechar. tema es de dónde sale la plata. ¿Para ¿no? qué? ¿De dónde sale la plata para pagar todas Ah. estas deudas que hace el Estado? Porque eso es un problema serio también. ¿Quién la pone? Es el ajuste a los jubilados también, de última. Digo, es la que nos sacan a los docentes, a los jubilados, a los trabajadores asalariados. Y Pierde la- valor nuestro dinero. Y la se- explotación de los recursos naturales a toda costa, ¿no? Eso yo no lo sé, porque no soy especialista. en No, yo recursos tampoco, pero naturales, entiendo y eso- que, eso es un que cuando tema- se plantea, se dice, bueno, tenemos litio, tenemos minería, tenemos, digo, más allá de las tradicionales son- como el agro o lo que sea, se plantea eso como los recursos para... Son materias primas. Bueno, digamos, pero lo que se es plantea en la los debates presidenciales, los programas... Sí, por ejemplo, Macri había dado en garantía para la emisión de deuda los recursos naturales. Sí, O sea locura. que también está dentro de la legislación. Claro, Ese es un con la problema. reforma del código, Que- yo no soy exactamente. abogada, no, La reforma entonces- del código permitió también eso de un río que se pueda poner como garantía. Claro. Eso es un problema nuestro. Ahí, ves, volvemos al principio. El problema no es el fondo. También el problema es, che, ¿qué legislación tenemos nosotros? Claro. ¿Quién tomó el Estado hace tantos años, esté quien esté, y siguen con estos negocios? No importa el signo político del gobierno. A ver, como al principio de la conversación les planteaba, iba a ser difícil que lleguemos a la solución de la cosa. Yo creo que si estábamos un rato más la encontrábamos, pero... Ya lo publicamos. Si encontramos solución. Claro, lo lo publicamos. cerramos acá y las regalías, bueno. Pero, como les comentaba, la idea es que por ahí se animan, nos planteen alguna hipótesis de lo que por ahí puede llegar a venir o de lo que esté pasando. Puede ser una pregunta, una hipótesis. Usted lo tiene muy claro cuál Es es difícil. la forma de pensar. No, esas igual cuestiones. es muy difícil. En Argentina, Sí, en Argentina para- es muy complicado saber qué va a pasar este mes o de octubre. Pensaba en la deuda, ¿no? Que es el tema de esto que estamos hablando, que tiene que
ser mucho más restrictivas. Si bien en los últimos años se emitieron algunas leyes, el Congreso aprobó algunas leyes para acotar un poco más el endeudamiento, siempre se le encuentra la vuelta para que sortearlas o que sean finalmente un engaño. Pero que solo se pueda tomar deuda externa si eso produce algo que queda para la Argentina, que genera un flujo de fondo para el repago de alguna manera, directo o indirecto, pero que basta de tomar deuda externa, o sea, y basta de ir al fondo también. Sí, basta de tomar deuda para pagar deuda y un poco más de firmeza en la toma de decisiones de los propios, porque insisto, yo lo que veo en los últimos años es que el fondo siempre es la gran excusa del gobierno, esté quien esté. Es el malo de afuera, ¿no? Claro. La patria está en peligro y bla, y pim, pum, pan, y siempre son planes de ajuste. Y son planes de ajuste, digo, este gobierno ajustó como hace rato no se veía también, en términos de un montón de cuestiones que vos decís, che, se va pauperizando todo en función de un ajuste porque te faltan dólares, porque necesitas los pesos para comprar más dólares, perfecto. Bueno. Otra cosa, sí, perdón, sí. También, la pandemia, ¿no? Porque una cosa fue la Macri tierra arrasada y otra cosa fue lo que nos tocó con la pandemia y con la guerra en Ucrania también y con la sequía. O sea, también tenemos que tener en cuenta esas cosas que nunca se mencionan. Claro, creo que también nos ha enseñado todo eso, que es necesario trabajar mucho para profundizar nuestra soberanía. Sí. Y para profundizar nuestra soberanía y para diversificar el aparato productivo, cosa que esto es algo que se conoce y se trabaja hace 1000 años, pero para no depender tanto de los ingresos del sector agroexportador y ahora minero exportador, sino cosas que tengan mucho más valor agregado. Es que aparte la experiencia internacional es que todo el planeta tuvo las consecuencias de la pandemia y de la guerra, y no todos tienen el desorden fiscal que tenemos nosotros. Eso es impresionante. El excepcionalismo, ¿no? No, por eso digo. Y no creo que haya un excepcionalismo porque Argentina es como algunas la inflación más. Y el impacto de la guerra, la inflación de todo el mundo, pero nunca... Claro, pero ¿sabés lo que estamos pagando de intereses por la deuda? Sí. Por eso el desastre que nos dejó Macri, eso es buena parte del desorden fiscal. Porque estamos pagando como 4 puntos del Producto Bruto de intereses. Sí. Entonces, los otros países no tienen que pagar eso. Argentina es uno de los países en términos relativos, no absolutos, más endeudados del mundo. Así estamos. Hacemos un segundo encuentro, digamos, por supuesto. La próxima, por ahí ya con un par de mejores noticias. No sé, vos tiraste como hipótesis una antes que me gustó, que era arranquemos de vuelta. Pero bueno. Hay que resetear, arrancar de vuelta. Es muy difícil igual en Argentina prever qué va a pasar en los próximos días, no ya en un año. Sí. En los próximos días. Incertidumbre total. Tiene que ver con la falta de planificación diaria en una gestión económica. Claro. Si no hay plan económico diario, cotidiano, bueno. No. Bien. Bueno, quienes se hayan quedado hasta acá, escuchando, viendo esta conversa, estas hipótesis, dudas, preguntas, pueden seguirnos, si es que ya no nos siguen, comentarlo. Estoy hablando de la gente que está viendo, escuchando, que esperemos que haya mucha, y plantear sus hipótesis, que también pueden no ser ciertas como las que planteamos acá. Tenemos algunas ideas y muchas dudas. Muchas gracias, Noemí Brenta, muchas gracias, Bruno Napoli, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, a ustedes, a todos, por este espacio. Bien. Gracias, muy amables. Muy lindo el programa, gracias. Gracias a ustedes. Sin ustedes esto no tiene sentido, porque yo sobre estos temas no sé, tengo más hipótesis y dudas.